Felicidades. Bueno, y respecto a lo mismo que estábamos conversando, a las enfermedades de transmisión sexual y a las cifras entregadas recientemente sobre el VIH en la región metropolitana, ya estamos en línea con Alejandro Afani, director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, doctor, buenos días. Estábamos leyendo un titular hace instantes y eso ha motivado también la participación, la opinión y comentarios de nuestros auditores. Más del 30% de quienes se han testeado por VIH, titula La Tercera, en operativos focalizados en la región metropolitana han resultado positivos. Más del 30%, doctor. Miren, la verdad es que yo creo que debe haber un error en esa cifra, porque no he leído el contexto del trabajo completo, pero evidentemente la prevalencia está estoy hablando de la población en general en nuestro país, sí, es de un 0,6%. Nosotros en las instancias que hicimos de testeo general abierto a la población, así cuando mucho llegamos en una ocasión a un 1,2%. Y las otras iniciativas que han tenido otras instituciones han andado entre un 0,8 y un 1%. Estoy hablando de la población en general. Incluso en las focalizaciones, las poblaciones que tienen conductas de alto riesgo, a lo más, digamos, en hombres que tienen sexo con hombres o en mujeres transgénero, claro, la prevalencia evidentemente aumenta, pero no digamos a un 30%, que yo creo que ahí debe haber habido un error probablemente. Sí, nos explican por interno, disculpa, que tiene que ver el 30% tiene relacionado con los lugares donde se hizo el test VIH, que me imagino que en ciertos lugares, en el 30% de los lugares dio mayoría VIH positivo de la gente que se testeó. Es que eso habría que verlo, porque te fijas tú, primero ver el N, la metodología, el N, el número de pacientes, el número de personas, que se realizó el test, y desde luego cotejarlo, porque claro, si se hizo en un grupo muy focalizado y a lo mejor personas que sabían que tenían VIH se hicieron el test, te fijas que pudiera inducir a un sesgo, es decir, a un error. Entonces, pero yo creo que sabemos que en nuestro país la tendencia es al incremento de nuevos casos diagnosticados en la población, pero no en ese porcentaje de lo que tengo yo conocimiento y lo que han demostrado todas las iniciativas donde se han realizado los test. Incluso cuando uno se focaliza, evidentemente hay que ver cómo y dónde fue eso, pero para hablar de un 30%, en cuál es el N, no es lo mismo hablar de si se hicieron 100 test o si hicieron 1.000 o 10.000, ¿me entiende? Eso es muy importante. Doctor, ¿cuál es el patrón de contagio más común del VIH? Lejos es la transmisión sexual. Y dentro de la transmisión sexual, en nuestro país sabemos que es una epidemia concentrada que se da en hombres que tienen sexo con hombres, principalmente en gente joven entre 20 y 40 años. Ya, porque estas cifras que hemos estado dando, que estamos tratando de precisar, ¿no? Es a propósito del 14 de febrero, el Día del Amor y de la Amistad, ¿no es cierto? Claro, así supe. Claro, y ahí se hace entonces el operativo, este test rápido de VIH. ¿Pero dónde se hizo? En distintos, yo no conozco el detalle. ¿Dónde se hizo? En distintos puntos en distintos puestos de la región metropolitana, fundamentalmente en la región metropolitana. Entonces, hay varios condicionantes ahí que dan un mensaje, ¿no es cierto? Da la sensación de que hace alusión a una mínima parte nomás de lo que podría ser una situación de contagio, que es entre parejas estables. Quizás tiene que ver más con un tema de visibilizar, más que como con el fondo encontrar gente que estuviera contagiada. Claro, sí es importante reducir la brecha de personas que conocen su diagnóstico, y eso hay que evidentemente focalizar, hay que focalizar el testeo. Pero yo pongo en duda, digamos, que un 30% sea la cifra. Yo creo que puede haber habido un error ahí, y eso probablemente la Seremía lo va a calcular, o a lo mejor la autoridad sanitaria lo va a salir a explicar. Pero la verdad de las cosas, que de todas las instancias e iniciativas que yo conozco y tengo de las que he participado, jamás se ha hablado de estas cifras. Sí, bueno, y dejando de lado las cifras, porque siempre ya se sabe que las relaciones entre homosexuales tienen más probabilidad de contraer SIDA, y también la juventud. ¿El preservativo es una forma 100% segura de no contagiar? ¿Hay algún método para poder evitar este tipo de contagio y que estos vayan en aumento?
No hay nada 100%. Sí, la estrategia del uso de preservativo masculino y femenino es muy útil, pero hoy día sabemos que lo importante es una estrategia combinada, integral, que combina varias cosas, no solamente el uso del preservativo, que evidentemente es muy importante, y especialmente también no solo para prevenir el VIH, sino que otras enfermedades de transmisión sexual, como es el caso de la sífilis, que ha aumentado muchísimo en nuestro país. Entonces, el preservativo sirve, pero la verdad es que, por ejemplo, el uso, otra estrategia importante en personas que tienen conducta de alto riesgo es el uso del PrEP, que es la profilaxis preexposición, el uso de ciertos medicamentos que reducen en más del 95-96% la posibilidad de adquirir el virus en personas que tienen conducta de alto riesgo. Pero vuelvo a lo mismo, tampoco es la panacea tomar PrEP solamente, es PrEP, pero también usar el preservativo, porque hay otras cosas que no se previenen, tomando solamente el PrEP es para prevenir el VIH, pero no la sífilis u otra enfermedad de transmisión sexual. La educación de la enfermedad de transmisión sexual, cómo se transmiten, qué son, esa información también es importante llegar a los jóvenes con eso. Desde luego el testeo, incrementarlo de manera importante, porque durante los 2 años de pandemia se redujo más o menos en un 30% en la oferta del testeo por razones obvias, que era la pandemia, que estaba todo concentrado en eso, pero eso ha permitido que probablemente haya aumentado la transmisión durante ese periodo, y hay que acelerar y incrementar el testeo para reducir esa brecha. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que todas estas iniciativas, todas estas estrategias hay que implementarlas rápidamente para poder reducir y controlar la pandemia. Y por otro lado, yo creo que esto que hizo la Seremía es interesante, y es bueno que se haga un testeo focalizado, pero yo creo que es importante ver el manejo de las cifras, que yo creo que ahí puede haber habido buen error. Sí, por último, no sé, si usted podría comentarnos su opinión respecto a la educación sexual en los colegios. ¿Cree que hace falta? ¿Cree que hay que mejorarla? ¿En qué debería estar enfocada? Absolutamente, yo creo que ese es el origen de todos los males que tenemos, porque no existen. Cada institución lo hace al libre albedrío, te fijas, ni los profesores, ni las familias. Entonces, aquí ese yo te diría que es un tema muy importante que hay que abordarlo y poder estructurar educación sexual lo más precoz en los colegios. Pero eso toma tiempo, no es de un día, ni un año ni 2, sino que es algo que va a tomar probablemente una década, ¿te fijas? Pero hay que hacerlo, porque ese es el origen, o sea, la información. Los jóvenes, al no tener la información apropiada, toman decisiones equivocadas, y no hay un autocuidado, no hay una sexualidad responsable, y pasa esto. Me llegan, te digo, yo antes no veía casi siempre, y hoy día, todos los días, entre 3 y 5 pacientes al día de sífilis. Doctor, estamos hablando con el doctor Alejandro Afani, director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Todos los centros de salud, vale decir hospitales o clínicas, tienen efectivamente un centro de VIH como el que existe en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile? No, estoy diciendo un centro de VIH, no. Hay en mayor o menor medida, pero existen en Chile, del sistema público, aproximadamente 35 centros de atención. ¿Eso es suficiente? Sí, porque da abasto para cubrir. Porque el problema, fíjate, que no está cuando la persona se diagnostica, porque el paciente ingresa a un sistema de atención, de recibir sus tratamientos, que funciona. El problema está antes de eso, antes de llegar, ¿me entiendes? Sí. Es que no llegan lo suficiente, falta gente que anda circulando por ahí y que no está diagnosticada. Ahí tenemos el problema. ¿Y existe coordinación, por ejemplo, entre las autoridades de salud y el centro que usted dirige, por ejemplo, el centro de VIH? Siempre tenemos reuniones, yo estoy yendo digamos, participando en distintas instancias de elaboración de guías, por ejemplo, inclusión a veces de casos clínicos complicados, ¿te fijas? Y también viendo las estrategias que son fundamentales, como esta, de poder aumentar el testeo, el diagnóstico. De acuerdo. O sea, el mayor déficit que usted te ve hasta este minuto, la madre de todos los males, como dice usted, es la educación. Lejos es el tema de la falta de información. Y que tampoco ha habido una... ¿Cómo te puedo decir? Una campaña, digamos, comunicacionales que sean apropiadas. Los jóvenes hoy día tienen otras formas de comunicarse, de aprender, de entender, y esas formas no se han traducido en las formas de entregar la información.
Perfecto. Bueno, Alejandro Afani, entonces, director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Muchas gracias por contestar el llamado de la radio y, por supuesto, por explicarnos más sobre esta enfermedad. Gracias, doctor. Gracias, que esté muy bien, que tengan buena tarde. Igualmente. Gracias.